Isaías, que fue escrito en el año 700 y pico antes de Jesucristo, es la época aproximada de la fundación de la ciudad de Roma, en Italia. Y en ese tiempo, no en ese tiempo, sino aún faltaban 200 y pico años para que se construyera el Partenón, para que se desarrollara la Acrópolis en Atenas, la democracia, Sócrates, Platón, Aristóteles, todas estas cosas, ¿vale? Fijaos la diferencia de civilizaciones de la época en la que está hablando Isaías. Y aún así Isaías está hablando como situándose en el futuro. Eso de que un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Vale? Y es tan importante la implicación de este texto que, por ejemplo, un hombre... podríamos decir, un profeta, estaba rodeado con su criado de ejércitos enemigos y estaba en completa calma. Ese profeta pidió a Dios que abriera los ojos de su criado y lo que vio el criado fue que estaban rodeados, antes que los ejércitos enemigos estaban rodeados de ejércitos celestiales. Por eso estaba en completa calma. O también un hombre que estaba plácidamente dormido, tranquilamente dormido en una barca que se estaba anegando de agua en medio de una tormenta. O también dos hombres que estaban, después de haber sido azotados mucho, como dice la Biblia, y sin duda doloridos, muy doloridos, porque el cuerpo es el que es, estaban cantando y alabando a Dios con salmos en la celda más profunda de una cárcel. Fijaos, y sujetos con cepos. Fijaos, si habéis ido a algún castillo medieval, espero que sí, cuestión cultural de España, no dejéis de hacerlo si no habéis estado. Las mazmorras, imaginaos lo que puede ser ahí dentro el tema de las necesidades fisiológicas, ¿vale? Pues ahí estaban cantando y alabando a Dios. Y tenía yo interés en poner este texto de Isaías 9, 6 y 7, tan relevante, por decirlo de alguna manera, en 4 versiones bíblicas. Y la primera arriba a la izquierda es la Biblia de las Américas, que es el que lo hemos estado leyendo habitualmente. A la derecha está Reina Valera y abajo hay otras 2, Nueva Traducción Viviente y Dios habla hoy. La cuestión que yo quería llamar vuestra atención sobre el comienzo. Un niño en la Biblia de las Américas, arriba a la izquierda, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. En cambio, en Reina Valera, que se parece un montón, arriba a la derecha, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Seguramente para la mayor parte de vosotros no hay diferencia, pero yo os digo que en la Biblia de las Américas pone admirable consejero y en Reina Valera pone admirable, consejero. Y es un ejemplo perfecto de cómo suma, cuando estás leyendo distintas versiones de la Biblia en tu vida real, en tu vida diaria, cómo suma, porque puedes considerar admirable consejero, es decir, o consejero admirable, un consejero, un hiperconsejero de una admirable admirable al grado máximo, o puedes diferenciar y puedes decir admirable al grado máximo, o consejero al grado máximo, ¿vale? Eso es una ventaja que yo puedo interpretar fácil de leer distintas versiones de la Biblia, ¿vale? Abajo he puesto, por poner Nueva Traducción Viviente y Dios habla hoy, pero fijaos la última frase de Nueva Traducción Viviente, dice: el ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. El ferviente
compromiso del Señor de los ejércitos celestiales. En cambio, en la Biblia de las Américas, por ejemplo, pone el celo del Señor de los ejércitos. Y me gusta la palabra celo. Dios es un Dios celoso. No somos cualquier cosa, no somos cualquier ser, no somos cualquier persona para Dios. Dios es un Dios celoso de cada uno de nosotros y eso sería bueno que nosotros pudiéramos responder a esto. Hablando de Jesús, porque está claro, durante esta semana se ha establecido que estamos hablando de Jesús aquí y estamos en época de Navidad. Hablando de esto, yo quiero llamar vuestra atención también sobre un par de versículos. Si podéis poner Lucas 2:14, veamos. Aquí está Lucas 2:14, pongamos el instrumento además de lectura. Es una maravilla cuando no hay que ocultar nada, ¿verdad? Estoy abriendo esto a la vista de todos. ¿He hecho algo indebido? Ah, que no he hecho nada indebido, claro que no. Lucas 2:14 dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Cuál es el contexto? Porque siempre hay que tener en cuenta el contexto cuando estamos leyendo la Biblia. Estaba siendo anunciado el nacimiento de Jesús a los pastores y apareció un coro celestial en cierto momento diciendo o cantando, dice aquí, que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Paz en la tierra. Vayamos al final de la vida de Jesús sobre la tierra en Juan 20, 19 y 21. Juan 20, 19 y 21 está diciendo así. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces, al principio, cuando Jesús había nacido, cuando era todavía un bebé, en un pesebre, el coro celestial, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres. ¿De acuerdo? A los hombres de buena voluntad, depende cómo se traduzca. Y cuando Jesús resucitó, cuando apareció a sus discípulos, lo primero que les dijo fue paz a vosotros. Y hay una cosa aquí, ¿vale? Hay una cosa interesante. Jesús resucitó en espíritu o en cuerpo, ¿verdad? Jesús resucitó en cuerpo. Si no hubiera sido así, ¿cómo podría decir aquí, mirad aquí mis heridas? ¿Cómo podría haberlo dicho, verdad? Jesús no resucitó como un fantasma. Pero puede haber personas que quieran convencerte de que Jesús fue una especie de espíritu, una cosa rara. Así que eso es una cosa. También nuestra resurrección va a ser en cuerpo. Nuestra resurrección va a ser en cuerpo. Eso es algo que tenemos que tener claro, ¿vale? Hay una enseñanza de Jesús en medio de todo esto que está en Juan 14, 27. Juan 14, 27, estábamos en Juan 20, vamos a Juan 14, 27 y algo que es pura enseñanza de Jesucristo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es el contexto de la última noche de Jesús antes de su sacrificio en la cruz. Es el contexto de la Santa Cena. Y cuando una persona, porque Jesús era bien consciente de que estaba a punto de entregar su vida en rescate por muchos, como dice la Biblia, las
palabras de alguien que sabe que va a morir son críticas, ¿de acuerdo? Y Jesús todo este discurso de Juan 14 hasta el 17 es crítico para nosotros y para nuestra formación como cristianos. Entonces cuando está diciendo la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hablamos de ese príncipe de paz. Ese príncipe de paz que está muy cerca de nosotros, que quiere estar tan cerca, que esté de lleno en nuestro corazón, de lleno no solo en nuestro corazón, sino también en nuestra mente. Pero Él no va a entrar a nosotros sin permiso. Él no hace eso porque es Dios y Él nos ha creado verdaderamente libres. Quisiera que vayamos a Filipenses capítulo 4, hablando de paz, de la paz de Dios, de nuestra propia paz, que vayamos a Filipenses 4 y lo voy a leer de un tirón. Filipenses 4, del 4 al 9, ¿de acuerdo? Está diciendo así la palabra de Dios, no lo he dicho, pero yo estoy leyendo Reina Valera 60, con lo cual necesariamente va a haber alguna diferencia de palabras o de expresiones con el texto que vosotros estáis viendo en pantalla, que será la Biblia de las Américas, ¿vale? No es un error de mi parte. He querido que sea así. ¿Por qué? Pues no me pidas explicaciones, pero no es un error. Filipenses 4, del 4 al 9. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Es interesante que en el versículo 7 dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y el versículo 9 dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Es decir, la paz de Dios y el Dios de paz, ¿vale? Es interesante cuando nosotros podemos revisar la Biblia y podemos revisarlo despacio. Dicho sea de paso, otra cuña publicitaria. Aquí es difícil por el tema de la luz, ¿vale? Porque no tenemos la mejor iluminación para la lectura de un libro. Pero en casa yo os recomiendo encarecidamente Biblia en papel. Encarecidamente os recomiendo en casa Biblia en papel, ¿vale? En el metro difícil, ¿verdad? Pero en casa sí. ¿Por qué? Porque mirad, yo tengo abierto ahora mismo la Biblia en Filipenses, aquí donde estoy leyendo el capítulo 4, ¿vale? Pero en la misma página, estoy leyendo aquí en el 3.14, esto es la misma página, sin cambiar de página. Filipenses 3.14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Es decir, prosigo a la meta y ya me aporta algo bueno, pero por ejemplo, en 4.13 puedo leer, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que es una promesa de Dios. Si tú puedes hacer la tuya, esa promesa de Dios, está ahí escrito, es la experiencia de Pablo. Pero si tú puedes hacer tuya esa promesa de Dios, te vas a salir, de verdad. O, por ejemplo, el versículo 19, en 4.19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y todo esto lo puedo leer y muchas cosas más con la misma apertura de página. En un teléfono, amigo, lo vas a tener mucho más difícil esto, ¿vale? Y a mí me gusta también, hablando de Filipenses, que puedes decir Filipenses, ¿vale? Filipenses tiene caras detrás. ¿A qué me refiero? En el libro de Hechos de los Apóstoles, tú puedes ver que Filipos es la primera ciudad en Europa que visitó Pablo en sus predicaciones, ¿vale?
Filipos está en Macedonia, y eso está al norte de Grecia. Y un ángel se apareció a Pablo y le dijo, mira, yo sé que quieres seguir por aquí, pero quiero que vayas a otro sitio. Y lo mandó a Filipos, primera ciudad visitada por Pablo en sus viajes de predicación, ¿vale? ¿Y qué pasó en Filipos? Pues que se convirtió la primera europea, una mujer, ¿vale? ¿De acuerdo? Se convirtió y se llamaba Lidia y está escrito en Hechos de los Apóstoles, y era vendedora de púrpura y está escrito en Hechos de los Apóstoles. Y también en esa ciudad había una muchacha, lo dice Hechos, una muchacha con espíritu de adivinación que iba siguiendo a los apóstoles, a Pablo y a sus compañeros, y estaba diciendo, estos hombres os están predicando la verdad de Dios. Y en principio no parece un problema, porque si tienes un heraldo que va anunciando eso, pues parece que en principio está todo bien. Pero yo te digo una cosa, la adivinación no es de Dios, la adivinación es una aberración de Dios, y no me voy a meter en más berenjenales, pero de verdad si es algo que lo que sea ha pasado por tus manos, de verdad confía en Dios, ¿vale? Porque Dios es el único que es capaz de decir las cosas claras, ¿no? Bueno, pues después de echar al espíritu de esa muchacha, encarcelaron, hubo un escándalo, lo podéis leer, y encarcelaron, después de azotar mucho, a Pablo y a algunos de sus compañeros, ¿vale? En una cárcel, y esa cárcel era vigilada por un hombre que no se dice su nombre, un carcelero, el carcelero de Filipos. Y ese carcelero, Dios hizo un milagro, y ese carcelero le preguntó a Pablo, o le preguntó a ellos, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta es una respuesta de oro. Ten fe en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. En Hechos 16:31. Y es una palabra que si tú la puedes hacer tuya por fe, tú la puedes aplicar a tus padres, o la puedes aplicar a tus hermanos, o a tu cónyuge, o la puedes aplicar a tus hijos. Ten fe en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿De acuerdo? Entonces, fundamental. Bueno, pues son caras que hay detrás de la carta a los filipenses. Igual estaba allí todavía el carcelero, igual estaba allí todavía Lidia, igual estaban allí todavía algunos de los que habían azotado a Pablo y a sus compañeros. Hay caras detrás de aquello que nosotros leemos en la Biblia. Igual no estaban, o igual se había muerto alguno, ¿no? Pero eso, fijaos, eso es algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, regocijaos, y empieza diciendo así en Filipenses 4:4, regocijaos en positivo, regocijaos siempre, y que en positivo también que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, una realidad establecida, el Señor está cerca. Luego, algo negativo, por nada estéis afanosos, es decir, por nada estéis afanosos cuidado con el estrés, no tenéis por qué estar estresados, ¿no? Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis afanosos, por nada estéis estresados, pero no es que simplemente te repitas a ti mismo, no tengo que estar preocupado, no tengo que estar estresado y dando vueltas por la habitación. No se trata de eso. Se trata de que tus peticiones y mis peticiones sean expuestas continuamente delante de Dios con acción de gracias, y es una y otra vez. ¿Cuántas veces? Todas las veces que haga falta, una y otra vez delante de Dios. Señor, necesito esto. Algunas necesidades de las que tenemos aquí son
necesidades, digamos, mínimas, sin importancia, pero sí que puede haber aquí en este grupo personas con necesidades importantes, necesidades graves, que pueden ser de salud, que pueden ser de trabajo, que pueden ser de relaciones, que pueden ser, yo qué sé, pueden ser físicas, de necesidad material, pero también puede ser necesidad de equilibrio ecológico, madre mía, ecológico. Una predicación verde, esto es una predicación verde, ¿será posible? No se lo digáis a nadie, ¿vale? Iba a decir psicológico y he dicho ecológico, no se lo diga, que nadie se entere, por favor, ¿vale? Una predicación verde, ponga usted la nomenclatura. ¿Vale? Algunas necesidades, quiero decir que algunas necesidades son tonterías, pero algunas necesidades son de verdad. Lo importante es con las necesidades de verdad, bueno, también con las menores, ¿no? Ponerlos delante de Dios, porque Dios es fiel, porque dice, fijaos que dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Es algo tan especial. Quiero pedir que pongáis la diapositiva de la paz, ¿vale? Fijaos. Sabéis que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Bueno, pues palabras básicas para paz es en hebreo shalom. Shalom, que indica completitud, que nada falta. Sería la imagen de una pared perfecta con todos los ladrillos bien alineados y a la que no le falta ninguno. O la de una persona sana, segura y próspera, en completa armonía con el mundo que la rodea. Y Yahvé Shalom es uno de los nombres de Dios. Yahvé es paz, empleado en Jueces, ¿no? ¿Cuántas veces, esto es en hebreo, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros nos podemos sentir como un edificio en ruinas, ¿verdad? Nos falta de todo, las piedras se nos cae todo, ¿no? ¿Cuántas veces? Shalom es eso, imagínate esa imagen de esa pared perfecta, ¿no? Bueno, pues cuando Isaías dice príncipe de paz, está hablando de Shalom, ¿de acuerdo? Es esa la paz de Dios. En el Nuevo Testamento, la palabra para paz es eirene, que expresa una mente unida en armonía y consistente consigo misma, con sus pensamientos en orden y no sacudida por cualquier circunstancia que pudiera suceder en el exterior, ¿vale? Es decir, una mente unida. Sabéis que una mente dividida fácilmente, el estrés fácilmente es producto de una mente dividida, o el estrés produce una mente dividida, casi como que se realimenta una cosa a la otra, ¿verdad? Cuando uno tiene una mente única, enfocada en una cosa, y que esa cosa sea en Dios, que sean las cosas de Dios y que sea la palabra de Dios. Qué importante es eso, ¿no? Sin embargo, paz en español tiene un significado tan pobre. Como fruto, la última frase que aparece ahí, como fruto del Espíritu Santo, nuestra paz en sentido bíblico depende de nuestra relación con Jesucristo, según Romanos 5:1, y debería incluir tanto la plenitud de Shalom como de Eirene. Fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Romanos 5:1, que es la cita que estoy poniendo aquí, Romanos 5:1, es un versículo fundamental, y yo quisiera pedirte que si solo te vas a acordar de una cosa de la palabra de hoy, que sea de Romanos 5:1, que dice nada menos que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa, querido amigo, que por mucho que te esfuerces, por mucho que lo intentes, y aunque te vayas a Lourdes y Fátima de rodillas, no vas a tener... Era un chiste. Así me gusta más. No vas a tener paz
mientras no tengas paz con Dios. Quiero decirlo de otra manera. No vas a tener verdadera paz en ti mismo hasta que no tengas paz con Dios. Y es posible que tú esta mañana no conozcas a Jesucristo. Es posible que tú estés luchando, que no es que no le conozcas, estás luchando. No sé si sí, si no, si esto, lo otro. Y la palabra de Dios te dice de nuevo que no vas a tener verdadera paz en tu vida hasta que tengas la paz con Dios, la paz con Jesucristo. Y eso, la única manera de obtenerla es recibiendo a Jesucristo, aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Vale? La paz es cuando, mejor dicho, la falta de paz es cuando circunstancias externas caen sobre nosotros, nos invaden y algo produce en nosotros que nos desequilibramos. El ejemplo de Jesús en la barca en medio de la tormenta, cuando se estaba negando la barca y él durmiendo tranquilamente, plácidamente, es perfecto, porque el agua estaba fuera de la barca, la tormenta estaba fuera de la barca, Jesús estaba dentro descansando tranquilamente. Quiero ir, porque estamos terminando, a Romanos capítulo 12. Volveremos en un momento a Filipenses. Déjame ir a Romanos 12, versículos 1 y 2, versículos súper conocidos, ¿vale? Que dice así: Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto encaja perfectamente con Filipenses 4, versículo 8. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, ¿vale? Transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, en esto pensad lo bueno, lo agradable, lo justo, lo perfecto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo nosotros, cómo podemos movernos? ¿Cuándo sucedió el verdadero milagro? Sucedió cuando ese hombre que estaba en una pocilga cuidando cerdos, ese hombre volvió en sí. Cuando ese hombre volvió en sí es cuando sucedió realmente el milagro y cuando dijo: voy a volver a la casa de mi padre. Lo que Dios tiene para ti es la paz de Dios que supera todo entendimiento, que supera toda comprensión, que deriva íntimamente de tu relación con ese príncipe de paz que está anunciado en Isaías, ese príncipe de paz. Y esa es el que deriva de su vida, de su enseñanza, la paz que todos nosotros necesitamos para que lo otro quede fuera, la división mental quede fuera, para que la rotura, estoy roto, para que eso también quede fuera. Y quizá las dificultades alrededor continúan, pero como en el caso de Jesucristo en la barca, durmiendo plácidamente en medio de la tormenta, quizá las dificultades alrededor continúan, pero ya no están dentro de mí, están fuera. Porque yo estoy en paz completa delante de Dios, en paz completa con Dios.